¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vandali? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Muy buenas noches amigos, muy buenas noches familia. Hoy martes 22 de junio del 2021, un nuevo programa de Entre Amigos. Entre Amigos sale gracias a Perusen, el mundo holístico en un solo lugar. Y hoy contamos con la grata participación de un gran amigo. Con nosotros está desde Buenos Aires, Argentina, Garuda Das. Buenas noches Garuda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vandali? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias, antes que nada, y muy agradecido por la invitación, por la cordial invitación, y un placer estar participando en este espacio, de estos encuentros tan maravillosos que realmente enriquecen la conciencia de la humanidad. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero agradecerte por la posibilidad, Garuda, que tengamos la charla el día de hoy. Amigos, les prometo que hoy, el día de hoy, esta noche, vamos a tener una tremenda charla, una charla maravillosa, donde vamos a hablar del Bhakti, un camino muy hermoso en la vida espiritual, si bien hay distintos caminos para que nos conecte con la vida espiritual, con el todo, con el universo, con lo que denominamos Dios, con sus diferentes nombres que tiene Dios, ¿no? Krishna, Alá, Elohim, Jehová, no importa el nombre, ¿no? Ahí nos va a explicar Garuda quién es Dios desde su plataforma, desde su mirada, por qué tiene tantos nombres, por qué hay tantas religiones y por qué no es necesario estar peleando ni discutiendo por pensar que la religión de uno es la mejor que otra, que en definitiva proviene del mismo. Así es que, bueno, voy a presentarlo a Garuda. Garuda es un caminante espiritual de más de 25 o 30 años aquí en el Bhakti Yoga, practicando arduamente, trabajando en su crecimiento personal. Vamos a hablar de cómo está conformado el camino que él hace, si hay gurú, no hay gurús, hay una sucesión de maestros y discípulos, si es importante, qué tan importante es tener un gurú, si no lo es, porque hoy conocemos corrientes que nos invitan, ¿sí?, a que seamos nuestro propio gurú, que me parece perfecto, pero el gurú es necesario también al mismo tiempo. Vamos a hablar de todo eso un poquito de manera muy amorosa y sin entrar en conflicto, sin desacreditar otras corrientes. Simplemente hoy vamos a ver la mirada del camino espiritual que nos trae Garuda Das. Así es que bueno, eh, vamos a empezar, Garuda, para que nos comentes qué es el yoga. Para ti, ¿qué es el yoga? ¿Qué es lo que sabes del yoga? ¿Cuántos yogas, distintos yogas hay? Para tener un poco de claridad. ¿Sí? ¿Qué es el yoga? ¿Cuál es la finalidad del yoga, Garuda? Muy bien, bueno, muchas gracias. Eh, el yoga en general, digamos, en principio el yoga, el término yoga significa vincular. En su origen el yoga tiene el propósito, la idea de que como individuos, como partes individuales que conformamos este gran universo de almas en diferentes circunstancias, eh, podamos revincularnos, podamos mantener un vínculo con el origen. O sea, digamos que si formamos partes de un universo, no sería, digamos, justo por decir así, o no sería racional no estar vinculados con el origen, entonces con la raíz de todo, con el creador. Entonces es como si nosotros eh, participáramos trabajáramos en una fábrica, por ejemplo, y no supiésemos quién es el dueño, quién es el fundador. Es algo primordial, entonces que nos vincula y al cual de alguna manera estamos conectados. eh, Tal vez alguien que trabaja en una fábrica no está directamente conectado
con el fundador, con el dueño, pero tiene conocimiento de él y hay una interacción, aunque sea, ¿cómo se dice?, indirecta, pero hay una interacción, hay una dependencia, hay un vínculo de algún tipo. Entonces, no sería racional desvincularse o no tener en cuenta. Naturalmente nos vamos a buscar ese vínculo, y de la misma manera en esta maravillosa, infinita y magnánima creación, tiene un origen, y tiene su aspecto personal, y el yoga, hay diferentes tipos de yogas, así como atrás de cualquier idea, atrás de cualquier elemento que nos rodea, este cuadro que tenemos aquí, esta ropa que tengo puesta, estos anteojos, todo siempre para, para que se haya manifestado naturalmente en todo lo que nos rodea. Siempre hubo una idea original, un origen, las ideas generalmente vienen de personas, y justamente esa es la idea del yoga, vincularnos con ese origen, con quien originó. A veces en la forma energética hay diferentes maneras de vincularse con el, digamos, con la energía suprema. Y en lo personal, lo que practico yo dentro del yoga es el Bhakti Yoga, y el Bhakti Yoga apunta o promueve, digamos, la relación con el aspecto personal de esta energía suprema, de esta creación. Entonces, eso es a lo que apunta este yoga, y hay diferentes tipos de yoga para diferentes deseos de vincularse con esta energía suprema. Entonces, el yoga en sí lo que busca es un proceso para revincularnos. Se entiende que en esta existencia material, como podemos verlo, si abrimos la puerta de casa y salimos a la calle, en muchas almas están transitando, están viviendo en esta existencia, y muchas veces sin la información de por qué están viviendo, cuál es el propósito y quién hizo todo esto. De hecho, creo que la gran mayoría nos preguntamos de dónde venimos, a dónde vamos, quién hizo todo esto. Y justamente el yoga tiene como propósito proveernos de conocimiento, darnos el conocimiento y prácticas para poder revincularnos a través de cada tipo de yoga, de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia también. Porque el yoga es una práctica milenaria que viene de Oriente, del conocimiento de las escrituras védicas, y del origen de la existencia. Y el yoga es absolutamente amplio, elástico, flexible, y puede ser aplicado en diferentes procesos para diferentes tipos de personas con diferentes deseos. Una de las cosas de las que habla el yoga es del libre albedrío, de la libertad. Entonces, todos tenemos el derecho y de ser libres en cuanto a la elección, hacia dónde ir, cómo vincularnos o con quién vincularnos. Entonces, para quienes elegimos vincularnos y acercarnos naturalmente, es el impulso natural del alma, conocer y entender más. Entonces existe este proceso del yoga en sus diferentes versiones de acuerdo a tiempo, lugar, circunstancia, y tipos de personas en diferentes estadios de entendimiento. Es absolutamente amplio y accesible, y siempre están las puertas abiertas del yoga en estas versiones para la humanidad en general, para todas las almas. En general, digamos, esa es más o menos una visión general de... Perfecto, me encanta, me encanta. Primero comprender, ¿no? Que venías narrando esto de que
el ser, ¿no? Las preguntas que se debe hacer es eso, ¿no? Que comentabas. ¿Quién soy? ¿No? Verdaderamente, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito de mi existencia? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿No? ¿Hacia Ujú, dónde me dirijo en esta existencia? Veo que hay un proceso natural que tiene que ver con el cuerpo físico, que todo lo que nace tiene que en algún momento desaparecer o partir, pero es solamente eso. Somos este cuerpo. O sea, el yoga nos ayuda, detrás de toda creación hay un creador, eso también comprender, ¿no? Que todo lo que, como tú mencionaste, ese cuadro, detrás de ese hermoso cuadro que tienes atrás tuyo, esos dos cuadros, no apareció por sí solo, por arte de magia por sí solo. Detrás de todo esos dos cuadros hay un creador. Entonces, en forma similar, cómo comprender que toda la naturaleza, ¿no? Las estaciones, la lluvia, el sol, todo lo que está perfecto, hay un Da Vinci, hay un creador, hay un, no sé si vamos a ponerlo, hay un sí, Michelangelo, ¿no? No tal es cual. que, no sé, comprender quién es ese creador, ¿no? Y mencionabas esto, ¿no? Que el yoga nos conecta, una vez que comprendemos que hay un ser superior, ¿sí? Un ser supremo, Ujú, con sus diferentes nombres que cada uno tiene, los conoce, a vincularnos, porque el yoga es eso, ¿no? Es unión, ujú, ujú. revincularnos con eso. Y no está mal dicho también, a tu modo, tú entiendes la religión en el concepto de religarnos, ¿no? De volver a unirnos, ¿no? Porque Ujú. ¿tú qué piensas? ¿Es casi parecido, Garuda, el yoga y la Sí, religión? Eh, religión, en realidad, dentro del yoga, hay, hay un aspecto que es el aspecto religioso, que es el aspecto de educacional, espiritual, por decir así, y también de práctica, digamos, así como, o sea, no es el fin último, sino que es una herramienta. La religión, en sus diferentes versiones, como volvemos a decir, de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, podemos darnos cuenta que hay, por decir así, muchas religiones o muchas expresiones de lo que es la religión en diferentes culturas, en diferentes partes del mundo, en diferentes idiomas, manifestadas en diferentes tiempos también, porque se aplican en diferentes tiempos de acuerdo a cómo son las circunstancias. Podemos darnos cuenta que en pocos años el mundo cambia, las situaciones cambian para la humanidad, esas prácticas no pueden ser, sí, deben ser adaptadas, lógicamente, siempre preservando los fundamentos de lo que es la religión, a qué nos conduce la religión. Entonces, los aspectos religiosos del yoga tienen como propósito, así también como los rituales y demás, de educar nuestra mente, educar nuestra mente. En última instancia es la mente la que nos, la que, como se explica en una escritura muy importante que, que se sigue en el Bhakti Yoga, que es fundamental en el Bhakti Yoga, es el ABC, que es la Bhagavad Gita. Ahí se explica cómo la mente tiene las funciones de pensar, sentir y desear. Entonces, con esos pensamientos, sentimientos y deseos son los que nos conducen a elegir y a ir transitando. Son como, como la dirección de un automóvil para para ir conduciéndonos en el camino de la vida. Entonces, tener control sobre ese volante del auto es sumamente importante, y justamente el yoga en los procesos religiosos del yoga y de todas en general, de la religión en general para la humanidad, es mantener estable y presente el aspecto de hacia dónde vamos y cómo debemos conducirnos y cómo debemos prepararnos para, para ese revincularnos con la persona suprema. Estamos hablando de la persona, del ser que, que representa y que es la manifestación primera, ¿no? El origen de toda la existencia,
Entonces, educarnos y buscar un vínculo inicialmente respetuoso e incluso ir avanzando en esa relación, tal como una relación como cuando nos encontramos con una persona, eh, un educador, un maestro, o sea, nosotros nos preparamos para mínimamente comenzar esa relación con un aspecto respetuoso, y después la relación, si madura, naturalmente se va volviendo más, se van manifestando aspectos emocionales, de cariño, de, de cuidado, de atención, sobre todo, entonces, de devoción. Justamente el Bhakti Yoga apunta es el yoga que nos vincula a través de la devoción, a través de poner el corazón. Pero para eso necesitamos un proceso de educación natural. Eh, Cabe mencionar que hay, bueno, esta Bhagavad Gita y proceso del Bhakti Yoga fue presentado por un gran maestro conocido como Srila Prabhupada, muchos lo deben conocer, y él explica eso, da un ejemplo muy interesante donde él explica que si vamos a relacionarnos con una autoridad del gobierno, con el presidente, por ejemplo, tenemos que conducirnos con cierto respeto, digamos, por la responsabilidad que tiene esa persona, por lo que significa para, digamos, para la humanidad o para las personas en general. Entonces, esta educación que va desde lo emocional, desde lo consciente, Claro. hacernos consciente de quién es esta persona, también se lleva adelante a través de los procesos religiosos que nos ayudan a practicar el A proceso practicar eso. de esa manera. Me Sí. encanta, me encanta. Sí, mencionaste que el conocimiento, por lo menos de la práctica del Bhakti Yoga, por lo general son los Vedas, después has mencionado el Bhagavad Gita, otro canto, otro libro que es muy importante para el camino espiritual y religioso. Eh, el día de hoy, bueno, mencionaste eso, ¿no? Que la religión y el yoga nos ayuda a vincularnos nuevamente, ¿no? Y esa vinculación tanto están en las escrituras de las diferentes religiones, ¿no? Y que muchas de ellas son atemporales, ¿no? O sea, que se tienen que adaptar a tiempo, lugar y circunstancias. La conexión con la divinidad, con el Supremo, siempre es la misma. La manera que es el amor es universal y el amor es atemporal, no importa tiempo, lugar y circunstancia, el amor es el amor. Después, la forma, ¿sí?, de poder conectarnos con esa fuente del Bhakti, que es la devoción, el amor, uno la va a ir viendo, porque a veces hay circunstancias que son más apremiantes que las otras, de acuerdo a las eras, de acuerdo a los tiempos, ¿no? Hay tiempos en los cuales hay más conciencia espiritual en el planeta, entonces es mucho más fácil, y hay tiempos en los cuales se pone muy difícil, y a pesar de eso es difícil, uno tiene que despertar la vida espiritual. Hoy en día vivimos esto, ¿no? El tema de hablar de religión, hay gente que ya le causa inclusive alergia, ¿no? Por todo lo que sucedemos, que las religiones creo que son lo que está dentro, en su mayoría de las cosas, para conectarme con la divinidad, creo que está bien. Después todo lo que hay alrededor, ¿sí?, como en la mayoría de las instituciones, uno tiene que tocar con pinza, ¿no? Es sacar lo mejor de cada institución, de cada lugar que está. Y esto es una escuela, me recibí y después practico en la vida Exactamente. cotidiana, ¿no? Porque después, yo sé que, bueno, pero después hay otras corrientes que tienen un rechazo muy grande y entendible tal vez por todo lo que han vivido, lo que ha sucedido, porque le ha pasado a un familiar cercano, un amigo cercano. Entonces deciden una corriente distinta, ¿no? Un camino espiritual en el cual no haya un gurú, en el cual no haya de ser tu propio Dios, que está perfecto, pero no dejan en los mismos círculos haber también este tipo de cosas. O sea, a veces en los círculos distintos, que ya no quieren llamarse religiosos, también se han escuchado cosas como manipulación, egoísmo, control, abusos. Entonces, es como esas miserias pareciera que no son de las instituciones, sino que van
con el trabajo y con el karma de cada ser humano que va llevando, ¿no? Y que no puede, y si comprendiera que en realidad hay un montón de cosas y tejidos entretejidos que se despiertan cuando uno quiere empezar una vida espiritual. ¿Tú qué piensas, Ujú. Garuda, de todo esto? Bueno, hay hay un maestro importante dentro de esta escuela de Bhakti Yoga que él decía, las instituciones son un mal necesario. Ujú. Y en última instancia podemos darnos cuenta, hablando del aspecto institucional, que la institución es un mal necesario en el sentido de que básicamente es un aspecto, como por decir así, administrativo de llevar adelante, que tiene la idea de facilitar el camino para que haya lugares de reunión, para que haya es como en una familia, en una familia hace falta también una organización. Son organizaciones en última instancia. Y en esas organizaciones, y me atrevo a decir en todas en las organizaciones, en diferentes niveles, eh, se van, al haber un relacionamiento humano y de diferencias de criterio y demás, es sumamente importante que se mantenga presente, que esté muy fuerte el aspecto de unidad, el aspecto de qué es lo que nos une, qué es lo que nos une, o sea, realmente mantener a Dios en el centro, ¿no? A mantener el objetivo por el cual estamos juntos en el centro, en este caso es Dios. Entonces, eh, cuando eso se pierde, empiezan a ver los problemas, porque puede haber diferencia de criterios, pero siempre lo humano es dialogar, eso es lo que, dialogar o tratar de sacar el mejor, lo más, y que haya espacio para todos, que haya espacio para expresarse, sabemos que estamos en un mundo complejo donde también hay almas que no están bien intencionadas y no tienen específicamente, no están, han perdido tal vez el objetivo o por diferentes Claro, razones y suelen haber esto que hablabas recién de estos factores humanos, claro. pero que lo que no, lo que debemos siempre mantener es que haya la idea de enriquecernos, de avanzar, de hacerlo en conjunto. Entonces es lógico. Personalmente, si puedo contar una experiencia personal, Sí, yo por favor. antes de empezar este proceso no quería saber nada con ningún tipo de religión, por lo que yo escuchaba de chiquito en la casa de mis padres, o que no es que me hablaban mal de las religiones, sino que yo escuchaba de la historia, de lo que había pasado en las religiones, pero con el tiempo, la madurez, uno puede darse cuenta que simplemente las instituciones no son malas, sino que eh, el mal uso de estas organizaciones, así como cualquier energía, como así como puede ser el dinero, puede ser bien utilizado, utilizado para el bien o utilizado para el mal. Entonces, las instituciones en sí no es otra cosa que una maquinita, una maquinaria, una organización, y lo que hace bueno o malo es la conciencia de las personas que están participando, y también tenemos que tener el sentido común de entender que en todas las organizaciones vamos a encontrar personas más problemáticas y otras que están más Totalmente. encantadas, más dedicadas. Entonces, es muy importante ser sinceros en la vida, ser sinceros con uno mismo, eh, por sobre todo, antes que nada, tener bien presente qué es lo que queremos, por qué estamos acercándonos, y si nuestro deseo es sincero, confiar en la providencia, confiar en Dios, de que Él nos va a indicar en el corazón quién es la persona indicada, eh, este maestro de esta escuela, él decía, quien quiera ser engañado va a encontrar un engañador. Entonces, si uno es sincero, uno va a poder entender con la inteligencia que recibimos en el corazón a través de Dios. Entonces vamos a poder entender quién nos está engañando, quién nos está diciendo la verdad y hacia dónde vamos. Eso es sumamente importante y es algo de lo que todos dependemos, porque cada uno forja su vida y es muy importante. Entonces,
sobre todo tener el corazón sincero, aunque tengamos muchas fallas, y que las podemos ir trabajando, pero ser sinceros. Entonces, yo era el que menos quería saber Tenía sobre que- religiones y demás. Sin embargo, me encontré con almas sinceras, con personas buenas dentro de esta escuela. También me encontré con otras Claro, más problemáticas y demás. Y encontré un camino, porque lo encontré en las personas, realmente fueron las personas en las que yo no hablé con Dios directamente, no hablo con Dios directamente, simplemente eh, fueron sus representantes, sus sinceros representantes, que me mostraron con su ejemplo que hay, como se dice, hay una luz al final del túnel. qué hay, lindo. hay realmente, dentro de un mundo complicado, hay esperanza realmente, y hay personas que practican y que son amorosas y que son serviciales y que están buscando entender los propósitos de la vida, son personas, fueron personas y fueron mis mentores, mis maestros, y fue por ellos, así como Sí, mi padre me enseñó tantas otras cosas, recibí de otros lo que totalmente. aprendí hasta ahora. Eso, Totalmente. gracias. Eso, ¿no? Comprender que las cualidades estas, ¿no? De manipulación, egoísmo, control, abuso y tantas otras cosas más, es, es, eh, es muy del humano, pero nosotros somos más que este cuerpo del ser humano, somos seres espirituales y todo esto que Eso. mencioné no está en esencia y que entender de que este comentario, esto que estamos hablando, no es para decir esta institución o mi camino es más que el otro, es mejor mi camino que el tuyo, no. Ujú, Entender que todos vamos, lo toco acá y para que comprendamos que cuando decidimos tomar un camino espiritual, estas cosas pueden estar en el camino, en sin diferentes duda, grupos, en diferentes religiones, y que sin uno duda. tiene que empezar a cuidar su vida espiritual de estas cosas externas, pero también de estas cosas que Ujú, pueden estar internamente, porque esas cosas ujú, también pueden estar dentro de nosotros y están trabajando dentro de nuestro. Decidimos a lo mejor por todas las cosas negativas que estamos viendo desde mi casa y a lo mejor desde tu administración, ahora tú como administrador de tu hogar, ¿no? Ya no los ujú, círculos ujú, religiosos, ya no los círculos espirituales, ya ¿no? es hacer tu vida espiritual en tu hogar. Y resulta que ocurren también este tipo de cosas. Ocurren no desde algún integrante de tu familia, ocurre a lo mejor desde ti mismo. Pero tú eres un caminante espiritual serio y te das dando cuenta que vas cometiendo errores. Entonces la idea es Ujú, esto, de comprender de que no tenés que bajar los brazos, de que hay que continuar a pesar de los errores que cometemos, que cometen las otras personas y que cometemos nosotros en el camino. Y comprender esto ujú, que decías, ¿no? Los Vedas, la religión, son conocimientos y son prácticas. Y no ujú, nos dan una información de qué es lo que es, qué es el Supremo, cuáles son sus cualidades, y también nos dan un conocimiento acerca de la práctica, de cómo conectarnos con eso, y eso no hay que dejar la práctica, ¿no? ¿Cómo ves eso, vos? ujú. Sí, básicamente, eh, eh, digamos, el conocimiento que nos traen las escrituras, que nos traen los mismos practicantes que van adelante nuestros, nos explican específicamente este camino de ir primero comprendiendo desde lo esencial, como explicabas, que somos almas, y que si de alguna manera estamos buscando respuestas, es porque todavía hay cosas que no entendemos y cosas que nos están causando problemas, que nos están eh, acongojando, que nos están causando ansiedad en la vida. Entonces, como almas, debemos entender qué estamos haciendo y, digamos, dónde estamos parados, qué es este mundo, de dónde venimos, a dónde vamos, y justamente hacer el trabajo de trascender esta existencia material, de realmente de encontrar un espacio en donde realmente la vida sea una vida amena, en la que una vida decente, una vida agradable, y ese estado de estar satisfecho, de buscar ese nivel natural, así como
como el agua busca su nivel, todo en la naturaleza, todo en la existencia busca su nivel. Si nosotros torcemos un vaso, lo torcemos al vaso, el agua siempre va a quedar derechita. Entonces, nuestro corazón, nuestra alma busca naturalmente estar en ese nivel de felicidad, de satisfacción, de conocimiento, de entender qué está pasando, de estar libre de ansiedad, de no tener miedos. Entonces, primero comprender esto, comprender este aspecto, es de lo que nos habla, por ejemplo, la Bhagavad Gita, lo que nos habla Dios mismo y sus, digamos, y sus devotos nos hablan sobre de dónde venimos, a dónde vamos, y también una práctica, porque hay algo, hay un esfuerzo que debemos poner en esto, y todas estas prácticas nos van a ir dando la experiencia, no va a ser solo teórico, sino que va a ser una experiencia que podemos aplicar en la vida diaria, como explicabas recién, con nuestra familia, con nuestros amigos, con la sociedad en general, aplicar los principios y buscar las virtudes, buscar mejorarnos, buscar aquello que realmente empezamos a identificar como bueno, cuando entendemos por qué es bueno, y lo empezamos a experimentar, y eso va incrementando nuestra fe, porque vamos viendo que el resultado es sumamente importante. El yoga, más allá de ser el aspecto religioso, existe un aspecto científico. Es muy importante entender que todo lo que existe tiene un aspecto científico, en el sentido, no nada complicado. Científico no significa complicado, significa que hay una teoría, un conocimiento, una puesta en práctica un resultado que realmente es lo que buscamos. Entonces, cuando nosotros obtenemos un resultado de seguir sinceramente una práctica espiritual, una práctica que va a ser sencilla, que va a ser accesible a la vida que llevamos, vamos a obtener un resultado, y ese resultado debería ser naturalmente el encontrar ese nivel que nuestro corazón busca, ese lugar desde mi corazón en el que yo me llevo bien con todas las personas, en el que yo realmente por lo menos respeto a todas las personas. Si hay una diferencia de criterio, la respeto, y puede haber una interacción, una comunicación, y hay espacios para que todos nos expresemos, para que haya una unidad en la diversidad, digamos, y de esa manera somos Qué una lindo. familia con nuestros Mira, semejantes humanos, con los animales, con todos los seres vivientes. Esa es la idea, digamos, ese es el propósito de este yoga, de esta práctica, y que es me encanta. absolutamente practicable en el día a día, ¿verdad? En la casa, con la familia, sí, con nosotros Ya vamos mismos, a sí. ir tocando ya. Cómo llevarlo en el día a día, la vida espiritual, la vida religiosa. Entender Ujú. de que tanto cuando uno elige transitar un camino espiritual, un camino religioso, o caminos que son ambos, ¿no? Tanto religiosos como espirituales, es como que uno le está declarando la guerra a Maya. Y para comprender, ¿no? Maya es Matrix, para muchos lo conocen como la Matrix, ¿no? O sea, uno Sí. empieza un camino espiritual sinceramente y se activa un Ujú, mecanismo de defensa, ¿no? Que tiene el sistema, ¿no? Un determinado problema. ujú. Mira, esta persona quiere salir de todo este programa, entonces, bueno, vamos a ponerle dificultades. Comprender eso también, eso es madurez, ir comprendiendo que la existencia nos va a poner dificultades cotidianas, Ujú. ¿no? Cotidianas en el día a día, para que nuestra vida espiritual, nuestra vida religiosa no crezca. Y ahí nos va puliendo, porque en definitiva comprender que eso que comienza a ser un obstáculo es lo que termina dándonos fuerza para seguir avanzando y creciendo. ¿No? Exactamente, Y, exactamente, de eso se trata. y nos volvemos un guerrero espiritual, ¿no? Es en eso, ¿no? De protegernos Ujú, con un escudo, de protegernos de esta energía que se va a poner en nuestros círculos, que lo vamos a ver en nuestros círculos religiosos, en nuestros círculos espirituales, en nuestra ujú, familia. Se va a ir, ujú, es muy astuta esa energía y nos va a poner muchos obstáculos. Por otro lado, ujú, mencionaste Garuda, ujú. porque no todo son cosas negativas cuando uno empieza un camino religioso y espiritual, sino también uno se No, encuentra con gente maravillosa, con gente, como tú mencionaste, gente que ya había transitado este camino, te encuentras con gente de edad, por eso es importante, ¿no? De respetar
a las personas mayores, a las personas que han estado ya caminando antes que nosotros ese camino espiritual, porque tienen una experiencia. Y nos pueden dar una mano, nos pueden echar una mano cuando tenemos un problema, porque ellos ya la han transitado. Y su amor y su misericordia a esa persona es darte un consejo, ¿no? Después cada uno verá si lo recibe o no, o quiere transitar su propia experiencia. Si uno quiere ahorrarse un tiempo, tomará ese consejo. Exacto. Por encima de eso, hay alguien que ha caminado un poco más, que ha transitado un poco más, y ahí entendemos la figura del gurú, ¿no? Para ir comprendiendo por qué el gurú, por qué no el gurú, bueno, pero por qué sí el gurú. Vamos a ver si vamos a hablar del gurú situado en una plataforma de balance, de equilibrio y de ordenamiento. ¿Cuál es la función del gurú en la vida espiritual, por lo menos desde el Bhakti Yoga? ¿Es necesario? ¿Sí? ¿Es importante? Comentanos un poquito la figura del gurú en la práctica del Bhakti Yoga, ¿por qué es importante tenerlo? Bueno, en la experiencia personal, yo fui, o sea, lo primero que me cautivó de la práctica espiritual del Bhakti Yoga fue la explicación, digamos, como te decía recién, científica, clara y ¿cómo se dice? Sí, tan clara, tan que no se puede negar de cómo son las cosas. Entonces, y en última instancia, un guru, a veces la palabra guru, como pasa con la palabra religión, es una palabra a la que uno le teme porque hemos escuchado de tantas personas que se hacían pasar por gurús auténticos, o sea, eh, y bueno, encontrar un gurú auténtico es realmente depende de nuestra sinceridad y también de que lo que nos está ofreciendo realmente cuando lo practicamos funciona. Esa es una manera de entender que es un gurú. Pero en última instancia, la esencia o el fundamento del gurú es como la que tenemos, como la experiencia que tenemos de nuestros padres, tutores, guías. Eso es un maestro espiritual o un gurú, es esto. En el ámbito espiritual, para todo necesitamos un gurú. Un profesor de guitarra es un gurú de nuestra guitarra, de nuestra música, un gurú de la música. En todos los aspectos de la vida nosotros aprendemos porque nuestros tutores, nuestros padres nos enseñaron. Como se dice, nadie nació sabiendo. Entonces, debemos aceptar humildemente que siempre necesitamos gurús y que siempre estamos dependiendo de la ayuda de otro ser viviente. La creación fue hecha de manera tal que todos estemos unidos por ese ida y vuelta de dar y recibir, porque cuando recibimos conocimiento también, ese conocimiento tiene el precio de que uno lo comparta. Entonces, justamente eso nos hace una familia, nos hace unidos y en un punto, más allá de las diferentes culturas y demás, no hay conflicto, no debería haber conflicto lo que nos une es el mismo Dios del que estamos hablando. No nos podemos tratar como hermanos si no aceptamos un padre, porque no habría hermanos si no hay un padre. Entonces, eh, en última instancia, el aspecto de un gurú es aquella persona de la que mencionábamos recién, esa persona que siempre sabemos que hay alguien que ya caminó por donde estamos caminando nosotros, entonces lógicamente esa persona eh, va a tener conocido el camino y nos podemos podemos ahorrarnos muchos problemas si nos acercamos a alguien que ya caminó por acá. Podemos intentar hacerlo solos, pero sabemos que hay infinitas opciones y situaciones que desconocemos. Entonces, tomar a alguien como un tutor, como un gurú, como un maestro, como un instructor, es algo que es saludable siempre y cuando tomemos los recaudos de ver que lo que estamos aprendiendo de él sea genuino. Tiene que ver mucho, como decía recién, con la sinceridad de uno y también con estar despierto y por sobre todo
orar a Dios para que realmente nos provea. Se dice que cuando uno está listo, el maestro aparece y las cosas no son por magia o casualidad, existe una causalidad, existen leyes que son justas para todo el universo. Podemos ver un universo que está absolutamente equilibrado, a pesar de que la humanidad trate de desequilibrarlo, y porque si uno está desequilibrado en la vida, todo lo que nos rodea lo vamos a desequilibrar porque nuestro corazón va a estar desequilibrado, pero la naturaleza se encarga de equilibrarnos cuando nos hace doler. Por ejemplo, si estamos haciendo una fuerza mala, entonces la naturaleza nos va a hacer doler con el músculo que nos duele, entonces todo lo que nos duele es algo que tenemos que corregir, y para eso tenemos que ir o a un médico para que nos ayude, o a un profesor, o a alguien Claro, claro. que nos ayude, que nos guíe, que nos cuide, que nos proteja. Eso es un gurú en última instancia, el principio del gurú, y por eso es fundamental para cualquier cosa que queramos aprender en la vida. Claro. Esa Me es encanta. la idea. Me encanta que hayas mencionado ese ejemplo de entender que en realidad hay muchos gurús dependiendo de la profesión, ¿no? El gurú del electricista, cuando tienes un problema, y bueno, buscas a una persona idónea que te arregle la electricidad. Eh, Ujú. y si no sabes de nada, no puedes empezar a decir, sé tu propio electricista. O sea, Claro, puedes echar mano. Los peligros que pero hay muchos riesgos. hay muchos riesgos de echar mano y decirse, ahora a partir de ahora, si él es electricista, yo también puedo. Sí, claro que puede ser electricista. Ujú. Puedes ir a aprender con él, ¿sí? Puedes tomar como un gurú en electricidad, o puedes aprender en algunas escuelas. O a lo mejor lo tomas de una tutoría, pero entender de que si lo sacas, hoy muy común esa información a través de un YouTube, estás tomando la información de un gurú que vos no lo has tomado, pero es un gurú. Y entonces, Básicamente, o sea, lo estás aceptando. no hay una formalidad que tú le digas, Claro, enséñame, pero hay una persona que en las plataformas de internet vos tomas un video, lo mismo en el camino exactamente. espiritual. Hay gente que dice, él no es mi gurú, pero esa información la has tomado de alguna plataforma, de algún lugar. Y Ujú. esa persona que a lo mejor no la has tomado directamente como tu gurú, porque no ha habido un encuentro o tú has decidido no quiere decir No que él fue no sea tu gurú. formal. Exacto, no Ujú. quiere decir que no ha sido tu gurú, porque desde esa plataforma tal persona te enseñó y aprendiste algo, ese está siendo tu gurú. Uno no puede escaparse de los gurús, Exactamente. si no es ilusión. Exactamente. Dice, no, Ujú. ahora yo soy mi propio gurú. No, pero esa información que tienes de lo que estás diciendo, la has tomado de Ujú. alguien. Todo es prestado, ¿no, Garuda? En definitiva. Exactamente, exactamente, exactamente. Justamente esa es como, e incluso uno tiene una deuda, digamos, existencial con esa persona de la que uno aprendió. Por eso también es muy importante lo que uno también dice, porque también va a afectar a otros, y uno también, estamos absolutamente vinculados, y eso es muy bueno, porque nos mantiene unidos, porque si uno es agradecido, uno también debe practicar la gratitud, y si uno aprendió algo de alguien por internet, por lo menos ponerle un like, Claro, por mínimo. porque para que esa persona se beneficie. Entonces, y agradecerle sobre todo en el corazón, agradecerle en el corazón realmente, porque ese agradecimiento en el corazón está siendo observado por el universo, por la persona. O sea, realmente uno, eh, practicar el agradecimiento, por eso es muy bueno tomar también formalmente una guía espiritual, una guía en cualquier ámbito de la vida, porque uno tiene la oportunidad incluso de agradecerle, y tiene la oportunidad de incluso hacerle preguntas, porque a veces uno aprende algo en YouTube, pero se queda con muchas dudas y no lo puede ver. Cuando Claro, uno tiene a la persona directamente, hay un compromiso también de uno, hacer el buen uso de eso que aprendimos con esa persona, y hay una relación, y eso es lo que nos hace familia, de vuelta. Es claro, como cuando uno agradece a alguien de quien uno aprendió, o viene alguien y nos agradece por algo que le compartimos, porque en última instancia estamos compartiendo, no somos dueños del conocimiento, sino que hacemos el buen uso y lo compartimos. O sea, realmente esa es la belleza también, y parte del conocimiento. Cualquier conocimiento viene del origen del conocimiento,
y lo que hacemos nosotros es compartir, no soy yo el que doy Claro, o el que simplemente recibí y comparto. claro, Entonces, y eso me mantiene a mí en un plano humilde y que es verdadero, porque es la verdad. es la Entonces, verdad. la verdad siempre es saludable para todos. Es lindo porque comprender que en el camino espiritual, desde la periferia, a veces hay cosas que son muy sencillas, ponele, por poner un nombre, ¿no? Ponerle, ¿no? Algo que pareciera sencillo, como empezar el jardín de infantes, pero cuando estás dentro ahí no es tan sencillo, pero cuando va pasando el tiempo te das cuenta que es algo sencillo. Pero después cuando vas a la universidad de la vida espiritual, cuando me refiero que ya no estás por la periferia, cuando estás en el núcleo, cuando quieres ir al núcleo, ¿sí? Ujú, Hay cosas que la vida espiritual se pone como más fuerte. Entonces, es como ujú, como ser un cirujano. El cirujano necesita de otro cirujano para que lo opere. Él no se va a poder ujú, operar solo. Y ujú. él inclusive, por más que sea un experto y sea una eminencia en el campo de la cirugía, va a necesitar que O el alguien lo psicólogo opere. también. Exacto, como los psicólogos. Entonces, lo Ujú, mismo en el camino espiritual. Va a haber cuando uno quiere profundizar, madurar en la vida espiritual y la cosa se pone muy fuerte, va a necesitar la ayuda de ujú. alguien. Y ahí es donde es la Eso. función del gurú. O de Ujú. alguien, el gurú en el sentido de que alguien ya Sí, lo el grupo espiritual. transitó, de que está más Ujú, antes que nosotros y que nos va a echar una claro. mano cuando se lo pedimos. A ese punto me Ujú, refiero. Me ujú, gustaría pasar un poquito a esto del bhakti, todas estas finalidades que es el despertar el amor, la compasión, la misericordia y la ujú, devoción. La devoción, ujú. ¿cuál es la finalidad de la devoción en el campo del bhakti yoga, Garuda? ¿Es despertar eso, el amor? ¿Por quién o por quién? A ver. Es casi lo más importante, por no decir, es lo más importante. De hecho, la energía más poderosa de la existencia es el amor. Esa energía, incluso cuando se vuelve, ¿cómo se dice? Se transforma en egoísmo, se vuelve también muy poderosa. Hemos conocido almas muy egoístas que han hecho desastres en este planeta, líderes que han hecho desastres, y es esa misma energía que está puesta al revés. O sea, y puesta en su estado natural, que es el amor, que es el servicio, que es la generosidad, es realmente lo que nos da vida y lo que nos eleva la conciencia, lo que realmente nos trae satisfacción al corazón, que es el resultado que buscamos y que incluso las personas que utilizan al revés el amor en la forma de egoísmo nunca van a vivir en paz. No viven en paz porque nunca están satisfechas y demás. Entonces, hablando del aspecto original del amor, es el motor y es el alimento de todo en la vida. Y para practicar el amor mínimamente hacen falta dos, como el tango. Para bailar tango hacen falta dos. Entonces, imaginemos que ese amor se puede practicar con todos los seres vivientes. Entonces, es ese aspecto de dedicarse. Hablando de la devoción, que es lo que mencionabas, la devoción, uno dice, ¿cómo hago yo algo con devoción? La devoción es ese estar atento, estar consciente. Por eso el Bhakti Yoga es conocido también como el proceso o la práctica de la conciencia de Krishna. Krishna es un nombre de Dios, un nombre muy íntimo, muy personal, eh, que significa el todo atractivo. Y en el Bhakti Yoga, lo que se busca o lo que promueve el Bhakti Yoga es la relación y la atención, el estado constante, estado de conciencia de Dios. O sea, y no es que uno tiene que ser como un astronauta y quedar volando en una cosa. No, uno es consciente de que Dios está en todo, que está en el agua que estoy tomando, que está en esta taza, que está en tu persona, que está en el corazón, Él es el creador y está presente en todo. Entonces el proceso hace que este proceso del Bhakti Yoga hace que con la misma práctica consiste en cosas tan simples como lo que hacemos todos los días. Si vamos a tomar un alimento, lo compartimos con Dios, porque a pesar de que Él es el dueño, pero lo que nos vincula es ese amor, esa dedicación de cocinar algo y compartirlo con Él. Y ahí está la devoción. La devoción es la dedicación que tiene
por ejemplo, una madre o un padre con su hijo y ese estado constante de atención de que es lo más importante y que todo lo que hago lo hago para esa relación de devoción. Porque en última instancia podemos tener todo el planeta, todo el universo, pero si estamos solos, nos vamos a deprimir y vamos a querer desaparecer. Sin embargo, lo que es, podemos estar en una situación muy difícil, pero estar con nuestros amigos, con nuestra familia, pasándola todos en esa dificultad, y eso nos da fuerza, y no importa si hay austeridades o no hay, o que simplemente estamos en familia, estamos cuidándonos, estamos dedicándonos el uno al otro. Entonces, esa atención es lo que practicamos a través de las prácticas espirituales, especialmente a través del canto de los mantras que muchos conocemos. Cantamos, los mantras suelen ser prácticas de repetición para uno estar conscientes, para que haya una meditación, una concentración, una dedicación. Entonces, eso es la devoción. En eso consiste el dedicar el corazón, el dedicar nuestro tiempo, nuestra conciencia, y hacer lo que hacemos todos los días, con todas las personas, pero con devoción, con la intención. En la devoción también es muy importante el aspecto de la intención de beneficiar realmente a Dios y a todas las almas, beneficiar en el sentido de darle placer, de compartirles aquello que les dé placer. Entonces, y eso que nos da placer viene ya explicado en el conocimiento que nos da el propio Dios, que nos habla y que nos explica. ¿Qué es lo que nos da placer? Ser generosos. ¿Qué es lo que nos da placer? Compartir. ¿Qué es lo que nos da placer? Eh, Servir. Eh, es, todas las buenas virtudes, el ser generoso, el ser humilde, la humildad nos da satisfacción. Cuando aceptamos, cuántas veces nos equivocamos y cuando aceptamos sentimos como un alivio y es tan lindo y hay revincularse y cuando en una relación hay algo difícil y uno aplica estas virtudes espirituales que vienen y que tienen como fuente al mismo Dios, que son las que está promoviendo en todos los procesos de elevación espiritual. Se promueven los principios divinos, los principios de amar, servir, de amar al prójimo como a ti mismo, son los mismos principios, y realmente cuando uno practica eso, uno lo vive, y ahí nos damos cuenta, era esto, y no tuvimos que dejar de hacer lo que nos gusta hacer, lo que tenemos, no tenemos que dejar de ser carpinteros si somos carpinteros, si somos, ¿cómo se dice? Nos gusta estudiar, somos intelectuales, o si somos músicos, o si somos amas de casa, o si somos... Simplemente lo que hacemos, lo hacemos con devoción y poniendo a Dios como el centro, viendo a nuestra familia, a nuestros amigos. Sabemos que las grandes almas no tienen enemigos. ¿Por qué? Porque los ven como su familia. Y si sus enemigos se declaran como enemigos de uno, porque están con alguna enfermedad en su corazón, yo no voy a rechazar a alguien porque está enfermo, al contrario, lo voy a querer eh, ayudar a que se cure. Entonces, esa es la actitud de una persona que busca la espiritualidad, que busca las virtudes espirituales, y se hace con devoción. Ese es el ingrediente fundamental en el Bhakti Yoga. Y eso es lo que se aprende en este proceso, Entiendo. a través de las diferentes prácticas. Bueno, buenísimo, me encanta el programa, impresionante todo lo que estamos hablando el día de hoy, el tiempo está volando, pero Sí, podríamos estar hablando 3 días y continuando a hablar de estos procesos espirituales que son maravillosos. Acabas de mencionar esto, ¿no? De ser científico, de ser conscientes, de ser inteligentes en la vida espiritual, y mencionas también esto de que cuando alguien se declara como enemigo, uno lo puede ayudar para hacer por ahí ¿cómo se llama? Puntual. A veces ayudar no necesariamente significa estar al lado de la persona físicamente, sino que desde el lado, una buena intención, una oración para esa persona que lo necesita, medito exacto. y un gran deseo.
A veces cuando hay personas que rechazan inclusive nuestra parte física, ¿no? Entonces no es juntarse y que el otro se esté lastimándonos, sino que desde una parte más externa, desde aquí te ayudo, desde acá a lo mejor Ujú, ujú, hay un conflicto, pero te puedo ayudar desde ujú, aquí o te voy a ayudar desde ujú, aquí con mis buenos ujú. deseos, con oraciones para ti, Con ¿no? los actos, Con los con los actos, actos. con las actitudes, a veces ni uno ni tiene que decir nada, simplemente una actitud. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Otro de los temas importantes, Garuda, eh, que me interesa tocar es el tema de la parte femenina, las mujeres en el rol del camino espiritual del Bhakti Yoga, de los Ujú, procesos, de los grupos. ujú. De, conozco en la India, porque el Bhakti Yoga viene de la cultura védica, de la cultura Vaishnava, de la India, ¿no? Para que la gente Sí. vaya conociendo un poquito el rol de la mujer, porque a veces se tilda de ciertas religiones y caminos espirituales antiguos como una plataforma por ahí que es muy machista. Y vamos a hablar de que no es a lo mejor tan así, porque inclusive en las deidades, vamos a mencionar algunas que tengo escritas por acá, siempre se menciona a las deidades, a lo supremo, primero a la mujer. Por ejemplo, Radha Krishna, Claro. Sita Ram, Ujú, Lashmi Narayan. Siempre va primero ujú, la mujer, ¿no? Entonces, ujú. no es tan así. Siempre hay un respeto del camino del Bhakti Yoga, siempre va primero la mujer. Que después en el proceso se haya confundido, de que hay gente que confunda, esas son cosas distintas. ¿Qué podemos Sí. decir de eso, por favor, Garuda? Bueno, justo hablamos de la devoción. La La- devoción es la representación la energía de la devoción es femenina, es la conocida como Radharani. En el Vaishnavismo, en la práctica del Bhakti Yoga, es justamente el ser que representa la devoción es de un carácter femenino. Entonces, e incluso el propio Dios se enamora y se deja controlar por esa devoción. Entonces, cuando alguien se rinde con devoción a Dios, Dios no puede hacer nada, se desarma, no puede, no, se entrega así como, ¿por qué? Pero tiene que ser, él sabe detectar cuando hay verdadera devoción, porque hay una plena confianza, un pleno vínculo perfecto, esa es la perfección. Entonces, el aspecto femenino dentro de la cultura védica es tan importante y fundamental como cualquier aspecto de la creación. Cuando Dios crea, todas las ideas que tiene Dios, gracias a, como dice mi maestro, eh, H.D. Goswami, él dice que Dios no es un fanático religioso, ni es un machista, ni es nada de eso, sino que cuando Él se manifiesta en la forma de la creación, no hay nada, no hay ningún desperdicio, nada sobra, nada falta. Entonces, el aspecto femenino es tan importante y fundamental en la vida y existe en el plano más elevado espiritual y es, ahora como bien vos dijiste, que en el plano material, cuando nosotros por falta de conocimiento, cuando estamos en este plano material, no entendamos y hagamos mal uso y a veces abuso de este conocimiento que deja de funcionar como conocimiento cuando uno lo aplica o lo usa para un deseo egoísta de controlar generalmente todo este abuso que ocurre en la humanidad del machismo, el mismo del feminismo. O sea, realmente lo que realmente es equilibrado es que consideremos a todo como importante y nos relacionemos con cada parte del universo de la manera correcta. Y eso es lo que promueve el yoga, el Bhakti Yoga, que comprendamos qué función tiene cada cosa que nos rodea y cada energía y hagamos y nos vinculemos y interactuemos, no que explotemos como se dice en el mundo material, sino que interactuemos con la tierra como corresponde, con las personas como corresponde. Yo no voy a usar estos anteojos para martillar porque no me va a ir muy bien, entonces voy a agarrar un martillo, que para eso es el martillo y tiene la forma y tiene. Entonces, cuando me relaciono con cada parte del universo,
lo hago de la manera correcta. Y todas esas instrucciones, todo ese conocimiento nos va a dar alivio y nos va a dar, y va a hacer que nuestra vida sea realmente eficiente, que dé como resultado algo satisfactorio, porque vamos a interactuar con cada parte del universo, con cada energía, de la manera correcta. Entonces, el aspecto femenino es una de las energías de Dios, entonces si lo entendemos, lo comprendemos, lo respetamos y lo amamos y nos sabemos relacionar con ese aspecto, vamos a estar felices y debemos amar y respetar a las mujeres, a los hombres, a los animales, no hay algo, claro que si hay algún abuso y uno tiene el deber y la capacidad ¿cómo se dice?, de solucionarlo, la mejor herramienta para solucionar todo es el conocimiento, porque con el conocimiento podemos realmente facilitar, el conocimiento no son otra cosa que herramientas para uno solucionar. Uno quiere arreglar el lavarropa, tiene que tener conocimiento para hacerlo bien y no ser macana. Entonces, y uno aprende eso, otra vez vamos a través del el técnico, nuestro profesor que nos enseña. Claro. Y ahí están todos los elementos que necesitamos para hacer bien las cosas, están en la práctica espiritual, en el Bhakti Yoga, en las declaraciones de Dios y de sus sinceros representantes. No falta nada, no falta nada. Entonces, esa es la idea y el aspecto femenino es maravilloso y debe ser respetado, honrado y nos debemos vincular como Dios manda, como se Como dice. Dios manda. Buenísimo. Bueno, quiero dejar en claro esto, porque por ahí mencioné nombres, quiero mencionar, y cualquier cosa me corrige Garuda, mencioné aspectos femeninos de encarnaciones divinas, de encarnaciones de Dios, que en distintas eras decide encarnar él mismo, porque en definitiva él es Dios, y si siendo Dios puede hacer lo que en algún momento entiende que quiere hacerlo, porque es Dios. Y si él dice, bueno, voy a bajar. Y todo lo que hace ni siquiera lo hace porque se le ocurre, sino porque es por amor. Él no tiene otra cosa que hacer que amarnos a nosotros porque no hay más que él y nosotros, y sus almas y su manifestación. Entonces, él está dedicado a nosotros y si nosotros nos dedicamos a él, se cierra el círculo perfecto del amor. Totalmente. Entonces, lo que él tiene para hacer no es que se le ocurra, simplemente siempre va a ser bueno. Como hay una, como se Siempre es dice, bueno. todo lo que Krishna hace bueno. Cuando decide bajar el Señor, viene con su consorte eterna. Entonces, yo mencioné a Exactamente. Radha, ¿sí? Que cuando apareció Krishna, que mencionas, Radharani, es su consorte, el aspecto femenino de él mismo. Y Exactamente. a veces ha venido como Rama en otras eras, y viene con su consorte femenina que es Sita. Entonces, Sita Exacto. es el aspecto femenino, ¿sí? Su Ujú, consorte eterna, y otras veces ujú. o siempre eternamente es Narayan, ¿sí? Y es Y Lakshmi, ¿sí? la Entonces, fortuna. la diosa de la fortuna, que también es muy conocida y que es muy atractivo para muchos, ¿no? ¿Sí? El Lakshmi. secreto, el secreto es que uno debe buscar una relación con todas estas formas de Dios de manera equilibrada. Y si uno quiere vivir, solo se quiere quedar con la fortuna de Dios y lo deja de lado a Dios, ahí va a haber problema, porque va a estar incompleta la relación. Y nos va a ir mal, ni siquiera Dios no se va a enojar, simplemente va a decir, y no la vas a pasar bien. Totalmente. Entonces, es la idea, que estemos equilibrados y nos podamos relacionar con todas las formas, con todas, de manera correcta. Claro. Eso es el secreto Y, maravilloso de... y bueno, y entender que Dios no solamente también, ¿no? Para que no se suene como cierto vanidad y orgulloso, Krishna o Dios o la encarnación de Dios tiene diferentes nombres, y, Sí. Elohim, Jehová, Alá, y no solamente Ajá. acá el Gran Espíritu, y toma diferentes formas según el tiempo, lugar y circunstancias, y no solamente Dios aquí, en las Pléyades Dios se encarnó y tiene un nombre, en la Atlántida, en la Lemuria, Ujú. en los infinitos universos, Sí. tiene cientos y millones de nombres para él mismo. ¿Es así, Garuda? O sea, no solo... Es así. Generalmente
cada nombre de Dios manifiesta como Él es absoluto, digamos, su nombre no es diferente de alguna de sus cualidades. Entonces, si no me equivoco, Alá, por ejemplo, significa el grande o el más grande. Entonces, como nos enseña Prabhupada, él nos explicaba esto en sus instrucciones, que lo importante es que uno sea un servidor y que se vincule con Dios, no importa en qué religión, en qué cultura, sino que uno lo haga con Él y uno se va a referir a Dios de acuerdo a cómo busca una relación. Por ejemplo, eh, cada uno de nosotros nos relacionamos con muchas personas y algunos son amigos, otros son familia, otros son conocidos lejanos, otros simplemente nos encontramos circunstancialmente en un transporte público y con cada uno nos relacionamos y nos llamamos y si me ven en la calle una persona no me conoce, me va a decir Señor, y ese va a ser mi nombre para él en ese momento, entonces me va a llamar de esa manera, entonces, y tal vez, sí, bueno, tengo el aspecto de un señor, entonces me llama de eso y él me identifica por lo que ve. Entonces, si nosotros conocemos las cualidades íntimas de Dios, nos vamos a referir a Él con un nombre más íntimo, así como tu papá no te dice con el nombre y apellido, no te dice doctor, o no te dice, simplemente te dice papi, o te llama de una manera cariñosa, o te llama eh, simplemente como te llaman en casa, y otra persona te llama de otra manera por cómo se relaciona. Si nosotros buscamos una relación íntima eh, y queremos conocer íntimamente a Dios, en su aspecto más íntimo, el Bhakti Yoga nos explica, Dios mismo se manifiesta y Él explica y Él se hace conocer con un nombre íntimo que es, por ejemplo, Krishna. Krishna significa el todo atractivo. Y cuando si uno lo llama a él o se refiere a él con ese nombre, va a aparecer su aspecto íntimo y el proceso nos va a llevar a educarnos para relacionarnos con ese aspecto íntimo, en ese tipo de yoga, en el Bhakti Yoga, por ejemplo. Cuando uno se refiere a Dios como Narayan, por ejemplo, que es otro nombre que conocemos en la cultura de Vaishnava, en la cultura del Bhakti también, él es el aspecto de Dios. Entonces, si nosotros queremos Dios, como se explica que Krishna es Dios en casa y Narayan es como Dios en la oficina. Es como él es el aspecto de Dios, es la función que tiene Dios en el universo, que es el que controla, el que crea. Entonces, es el alma suprema, entonces es nuestro origen. Entonces, para relacionarnos con él, nos relacionamos más, ¿cómo se dice? O nos relacionamos como con asombro y respeto. Entonces hay como una relación de Dios, como Dios no tan informal, es más formal, es más de respeto, más ¿cómo se dice? Bueno, es otro tipo de relación. Entonces, para cada tipo de relación vamos a conocer a Dios y cada nombre generalmente va a estar atribuido a una cualidad que él tiene, que son Me encanta, infinitas las me cualidades que él encanta, tiene. me encanta. Entonces, Me encanta cómo la presentación, lo que hemos hablado de Dios, ¿no? Se respira, se percibe una dulzura realmente en la charla del día de hoy, y eso despierta en los corazones a las personas que no sientan ese rechazo porque han escuchado tantas veces de ujú, manera... entendemos todas las cosas difíciles que ocurren en los círculos y todo lo demás. sí, Y se ujú, entretejen e inclusive se inventan otras cosas para tratar ujú, de que las personas se alejen. Hay que tener cuidado porque en el sentido de que Maya, Matrix, es muy ujú, astuta ujú, para buscarle la manera de desvincularnos con la ujú, divinidad, con Dios, y ujú, lo usa de tal forma y es tan astuta y tan inteligente que se puede filtrar inclusive con los grandes líderes espirituales, círculos religiosos, y que estén ujú, empujando a que haya ese rechazo o ese distanciamiento con Dios, creyendo desde sus buenas intenciones de que es lo ujú. correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado en el camino espiritual. La pregunta que te hago, Garuda, ahora es, Sí.
cómo continuamos? ¿Qué consejo le darías a las personas que quieren empezar el camino espiritual ahí en su vida cotidiana, en la vida habitual? Y las personas que ya han comenzado, pero que han tenido muchos obstáculos, se han frustrado, pero que están dolidos en el corazón por diferentes circunstancias, pero quieren volver a retomar, quieren conectarse con la Ujú, forma que se conectaban. No vamos a cambiar una figurita, ¿no? Sino ujú, que en la forma que se estaban relacionando, volver a vincularse con lo divino. ¿Qué consejo le podemos ujú. dar a las personas que están pasando? Bueno, ante todo, sinceridad. Eh, Sinceridad en realmente buscar, en mantener el fuego en el corazón, el deseo sincero de encontrar respuestas a lo que uno está buscando. O sea, si uno, generalmente uno busca soluciones porque hay algo que le está causando incomodidad o insatisfacción, dolor. Entonces, para uno encontrar realmente la respuesta, el camino, debe ser sincero con uno mismo y también eh, tiene que haber, tenemos que ser, en nuestra búsqueda debemos ser sinceros, también debemos ser inteligentes en el sentido de ser científicos, porque sabemos, como explicabas recién, decías, la energía material, la energía ilusoria, tiene sus trucos, pero nada se escapa al control del creador de esa energía. O sea, podemos entender que hay alguien que está sobre la energía ilusoria y la ilusión o la oscuridad pueden ser derrotadas por la luz, por el conocimiento. Entonces, si nosotros somos científicos en el sentido de ser sinceros y ser científicos en dónde ponemos nuestro corazón, a dónde estamos poniendo nuestro deseo y con conocimiento podemos entender todos estos aspectos de los que hablamos que los seres humanos todos tenemos fallas en esta condición humana, pero si hay corazones sinceros, corazones eh, genuinos que están buscando eso, lo vamos a poder percibir con nuestro propio corazón. Nosotros no somos personas que no tenemos capacidades, sino que simplemente las tenemos que despertar a través de un proceso genuino y tenemos que confiar de que si hay un Dios, Él tiene la capacidad de decirnos y hacernos llegar la información para que podamos llegar hacia Él. Mínimamente hace falta confianza en Dios, confianza en nosotros mismos y en la relación que tenemos con Él y que existe la bondad, existen las personas genuinas, honestas y ser muy sinceros en buscarla. El proceso del yoga, por lo menos, es como quitar lo que sobra para Miguel Ángel, hablaste de Miguel Ángel al comienzo. Miguel Ángel decía que, que él veía la mano de Dios que simplemente cuando él empieza su escultura es simplemente una piedra y lo único que hace él es sacar lo que sobra, pero la escultura ya está ahí adentro. Entonces, en el proceso del Bhakti Yoga, nosotros todos somos capaces de ser sinceros, honestos, de despertar lo que ni nos imaginamos que hay en nuestro corazón, que hay bondad, hay generosidad, todas esas buenas cualidades están adentro nuestro, solo que se manifiestan de manera como pervertida ¿cómo se dice? Deformada, porque están pasando se manifiestan Distorsionada, sí. por una conciencia que no está limpia, que no está... Entonces lo que tenemos que hacer es limpiar y entonces si buscamos realmente esas virtudes, somos sinceros y realmente queremos ser buenitos, queremos buscar amar a los demás, eh, ese es el consejo, de que seamos sinceros con nosotros mismos y que analicemos nuestros corazones, nuestras motivaciones y no es por casualidad que van a aparecer las personas en el momento indicado con las palabras justas y nosotros estar atentos, despiertos, ser sinceros, eso es algo muy, muy importante y la confianza en Dios, no hay con qué darle eso, Ah, eso
Es mi tremendo. experiencia, Me encanta, así me fue encanta. como, Me gracias. encanta, me encanta, me encanta. Tremendo, tremendo la charla del día de hoy, Garuda. Muchas gracias por la participación. Eh, Gracias a vos y a todos los participantes ¿Cómo, por la oportunidad. las personas que quieren contactarte, si estás haciendo alguna actividad donde puedan, esto me encantó lo que dices, ¿dónde hace? Porque quiero saber un poco más lo que él Bueno, trae. ¿Hay y algo? A ver. si, si Krishna, si Dios me lo permite, pronto voy a estar más activo, digamos, en el plano virtual, que es como nos tenemos que adaptar para estar comunicados, para poder compartir este regalo, y de que viene de Dios a través de nuestros maestros y que lo podemos compartir entre todos y que lo bueno se puede contagiar y debemos contagiar, es el precio de recibirlo, como dijimos. Entonces, pronto voy a generar algún tipo de espacios para hablar de estos temas, para desarrollarlos, y se pueden contactar conmigo. Y, inicialmente a través de mail. Yo todavía no creé, estoy proyectando algún tipo de plataforma y espacio. Estuve pasando por circunstancias difíciles físicas, entonces ahora estoy volviendo a, a reanudar mis actividades. Por muchos años, gracias a Dios, pude hacer esto más de la manera que se hacía antes, presencial, en diferentes circunstancias, viviendo en una escuela, en un templo, también abriendo centros de divulgación del Bhakti Yoga. Y bueno, prontamente, si con el buen deseo de todos, voy a poder, Buenísimo. con la bendición de Dios, poder hacer algo. Entonces, me pueden escribir por mail, yo puedo dejarles el mail, Ahí escritos, sí. eh, Mencionalo y y a después partir ahí lo voy a recibir. Mencionalo, y por a favor. partir de ahí, exactamente, ya después voy a poder mantener esa relación a través de algún espacio virtual, pero conéctense primero por mail, que al mail estoy siempre atento, así que ahí nos mantenemos en contacto. Y bueno, no sé si lo tengo que dejar eh, verbalmente o A si ver, lo sí, paso ya. verbalmente y después de ahí Romina lo está escribiendo. Muy bien, es un poco trabalengua el mail, pero es G de gato, hdh hotmail.com. Perfecto, gdhdg perfecto. hotmail. Ahí Romina se va a encargar de escribirlo, ahí lo está escribiendo. Muchas gracias. Voló el Gracias, gracias tiempo, a tremendo, ustedes. tremendo. Gracias a Muchas ustedes. Sí, vuela el tiempo, así me pasa siempre. Así que gracias por esta hermosa oportunidad y mis mejores deseos, y que siga fluyendo por el trabajo sincero y cariñoso y maravilloso que están haciendo con tantas almas, y sigamos contagiando lo que es bueno, lo que hace bien a todos. totalmente. Así que bueno, muchas Muchas gracias por gracias. todo. Muchas gracias, Está bueno. amigos. Sigan con la programación de Perú Zen. Eh, Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Los abuelos van sanando, los abuelos van curando, los abuelos van limpiando la legión del arco iris. Muchos ya están despertando, muchos ya han comprendido. Ha llegado la hora cero, la nación del arco iris. ¿Qué esperas que no despiertas? Ya sonaron las trompetas, cuidador de Pachamama, la legión del arco iris. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Cuidador de Pachamama, la legión del arco iris.